Chernobyl. Todo el mundo conoce ese nombre. El 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la planta nuclear de Chernóbil explotó, liberando radiación por toda Europa. Fue catalogado como el peor desastre nuclear de la historia. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle. El mundo entero habló de ello durante décadas. Pero hay algo que no te dijeron. Algo que los soviéticos mantuvieron en secreto durante 30 años. 29 años antes de Chernóbil, había ocurrido un desastre nuclear 3 veces más grande. 200.000 personas murieron. Una ciudad entera fue borrada de los mapas, y el mundo no supo nada hasta 1989. Incluso la CIA tardó 30 años en enterarse. Esta es la historia real del desastre de Kyshtym, el secreto nuclear más grande que la humanidad casi nunca conoce. Para entender la magnitud de lo que los soviéticos ocultaron, debemos regresar al 29 de septiembre de 1957. La Guerra Fría estaba en su punto más intenso. Estados Unidos y la Unión Soviética competían desesperadamente por la supremacía nuclear. Los soviéticos construían armas nucleares tan rápido como podían. Y necesitaban plutonio, mucho plutonio. En los montes Urales, en una región tan secreta que ni siquiera tenía nombre oficial en los mapas, los soviéticos habían construido una instalación nuclear masiva. Se llamaba Mayak, aunque este nombre también era clasificado. Para el mundo exterior, esa región simplemente no existía. Era un punto en blanco en todos los mapas internacionales. Mayak era responsable de producir plutonio para las armas nucleares soviéticas. Desde 1948 había estado funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los científicos y trabajadores vivían en ciudades construidas específicamente para ellos. Chelyabinsk, 40. Chelyabinsk, 65. Ciudades que oficialmente no existían. Los residentes no podían recibir correo del exterior, no podían hacer llamadas telefónicas internacionales, no podían decirle a nadie dónde vivían. La instalación Mayak tenía un problema grave. Durante años, habían estado vertiendo residuos nucleares directamente en el río Techa. Miles de galones de agua altamente radioactiva fluían río abajo, contaminando pueblos enteros. Pero los soviéticos tenían un secreto aún mayor. No solo estaban contaminando el río, estaban almacenando residuos nucleares de alta actividad en tanques subterráneos masivos. El 29 de septiembre de 1957, a las 4:20 de la tarde, el tanque número 14 explotó. La explosión fue equivalente a 70 toneladas de TNT, pero no era TNT lo que explotó. Era material radiactivo concentrado. La fuerza de la explosión envió una columna de fuego radioactivo de más de 1 kilómetro de altura al cielo. El cielo se iluminó con colores naranja y rojo brillante. Las ventanas se rompieron en un radio de varios kilómetros. Anatoly Granovsky, un trabajador de Mayak, estaba en su oficina cuando sintió el edificio temblar violentamente. Corrió hacia la ventana y vio algo que nunca olvidaría. El cielo estaba en llamas, diría años después en una entrevista secreta. No era como una explosión normal. Las llamas tenían colores que nunca había visto. Naranja, rojo, amarillo, pero más brillante, más intenso. Era como si el infierno se hubiera abierto en la tierra. La explosión liberó aproximadamente 20 millones de curies de radiación a la atmósfera. Para poner esto en perspectiva, Chernobyl liberó aproximadamente 12 millones de curies. Kyshtym fue inmediatamente peor que Chernobyl, pero nadie en el mundo lo sabría durante décadas. Los residentes de las ciudades cercanas no tenían idea de lo que había pasado. Vera Kostina, una maestra de escuela que vivía en Verdenich, un pueblo a 15 kilómetros de Mayak, estaba preparando la cena cuando vio las llamas en el cielo. Pensé que era una puesta de sol muy extraña. Recordaría años después. Las llamas duraron horas. Mis hijos salieron a ver. Les dije que entraran, pero no sabía por qué me sentía tan nerviosa. Lo que Vera no sabía
era que ella y sus hijos ya habían recibido dosis letales de radiación. La nube radiactiva se extendió por un área de más de 23.000 kilómetros cuadrados. Era invisible, inodora, sin sabor. La gente no podía saber que estaba siendo envenenada. Las autoridades soviéticas sabían exactamente lo que había pasado. Dentro de horas de la explosión, equipos de científicos con trajes de protección radiológica llegaron al área, pero no vinieron a ayudar a los residentes. Vinieron a medir el daño y planificar el encubrimiento más grande en la historia de la humanidad. El general Tkachenko, quien dirigía la operación de respuesta, emitió órdenes inmediatas. Nadie puede saber lo que pasó aquí. Nadie puede saber que esta instalación existe. Nadie puede saber que hubo una explosión. Esto es clasificado al nivel más alto del Estado. Pero había un problema. 200.000 personas vivían en el área contaminada. No podían simplemente pretender que no existían. Necesitaban una historia de cobertura. 3 días después de la explosión, equipos militares llegaron a los pueblos contaminados. No llevaban trajes de protección radiológica. Llevaban uniformes normales para no levantar sospechas. El coronel Petrov dirigía la operación de evacuación. Ciudadanos, anunció Petrov por altavoces en cada pueblo. Debido a la construcción de una nueva instalación militar en esta región, necesitamos que evacúen sus hogares temporalmente. Tienen 2 horas para empacar lo esencial. Los autobuses están esperando. La gente estaba confundida pero obediente. Era la época de Stalin, recientemente fallecido, y la gente no cuestionaba las órdenes del gobierno. Empacaron sus pertenencias más preciadas y subieron a los autobuses. Lo que no sabían era que nunca volverían a ver sus hogares. Los autobuses los llevaron a campos de reasentamiento a cientos de kilómetros de distancia. Allí, oficiales del gobierno les explicaron que habían sido reubicados permanentemente por razones de seguridad nacional. No podían regresar, no podían contactar a amigos o familiares que no habían sido evacuados, no podían hablar sobre su pueblo anterior con nadie. Iván Sidorov, un granjero de 45 años de Verdenis, nunca entendió lo que había pasado. Un día estaba alimentando a mis vacas, recordaría años después. Al día siguiente, estaba en un barracón militar a 500 kilómetros de distancia. Me dijeron que mi granja ya no existía. Cuando pregunté por qué, me dijeron que era clasificado. Pasé el resto de mi vida sin entender, pero evacuar a la gente era solo el primer paso. Los soviéticos necesitaban borrar toda evidencia de que estos pueblos habían existido. Equipos especiales de trabajadores, muchos de ellos prisioneros del Gulag, fueron enviados a la zona contaminada. Su trabajo era demoler cada edificio, enterrar cada rastro de vida humana y plantar árboles sobre los restos. Trabajaban sin protección radiológica adecuada. La mayoría murió dentro de meses por envenenamiento por radiación. Dmitry Volkov era uno de estos trabajadores. Había sido enviado al Gulag por actividades antisoviéticas. Había criticado a Stalin en una carta privada. Nos dijeron que era trabajo de construcción normal, recordaría en una entrevista secreta décadas después. Demolimos casas, escuelas, iglesias, enterramos todo bajo tierra. Luego plantamos árboles, miles de árboles. Era como si estuviéramos enterrando la historia misma. Los mapas fueron el siguiente paso. Cartógrafos del gobierno recibieron órdenes de eliminar todos los pueblos del área de Kistim de mapas futuros. Pueblos que habían existido durante siglos simplemente desaparecieron del papel. Verdenis, Galkinovo, Satlikovo, docenas de comunidades, borradas como si nunca hubieran existido. Pero los soviéticos fueron más allá. Alteraron mapas históricos. Enviaron agentes a bibliotecas de todo el país para confiscar o alterar cualquier mapa o documento que mencionara estos pueblos. Era una operación de censura histórica sin precedentes. El doctor Shores Medvedev, un científico soviético que más tarde se exilió a Occidente, describió el proceso. No solo borraron los pueblos de mapas nuevos, borraron la historia de estos lugares. Era como si 200.000 personas nunca hubieran existido. Sus nacimientos, sus muertes, sus vidas, todo borrado de los registros oficiales.
Mientras tanto, la radiación seguía matando. Los efectos no fueron inmediatos para la mayoría. Tomó semanas, meses, a veces años. Las personas que habían sido evacuadas comenzaron a enfermarse de maneras extrañas. Cáncer, leucemia, malformaciones congénitas en sus hijos. Pero cuando buscaban ayuda médica, los doctores tenían instrucciones de no mencionar radiación. Doctora Elena Burlakova trabajaba en un hospital que recibía a las víctimas evacuadas. Veíamos patrones de enfermedad que no podíamos explicar, recordaría décadas después. Tasas de cáncer 20 veces más altas de lo normal. Niños naciendo con deformidades severas. Pero nos prohibieron escribir exposición a radiación en cualquier registro médico. Teníamos que inventar otras causas. Para 1960, se estimaba que más de 200.000 personas habían recibido dosis significativas de radiación del desastre de Keystone. De estos, aproximadamente 60.000 murieron dentro de los primeros 5 años, principalmente de cáncer y leucemia. Pero oficialmente, estas muertes no tenían conexión con ningún accidente nuclear. Oficialmente no había habido ningún accidente nuclear. El encubrimiento era tan completo que incluso científicos nucleares en otras partes de la Unión Soviética no sabían lo que había pasado. Dr. Andrei Sakharov, el padre de la bomba de hidrógeno soviética y más tarde disidente, no se enteró del desastre hasta los años 70, más de una década después. Pero mantener un secreto tan grande requería vigilancia constante. La KGB estableció una operación permanente de monitoreo en la región. Agentes se infiltraron en comunidades cercanas, monitoreando conversaciones, arrestando a cualquiera que hiciera preguntas sobre las evacuaciones o las áreas restringidas. Maria Smirnova, una enfermera que trabajaba cerca del área restringida, fue arrestada en 1961 por hacer demasiadas preguntas sobre los pacientes evacuados. No entendía por qué tantos niños tenían cáncer, diría años después. Pregunté a mis superiores, pregunté a otros doctores. Una semana después, la KGB me arrestó. Pasé 3 años en prisión por difundir rumores antisoviéticos. El mundo exterior no tenía idea de que algo había pasado. Los mapas internacionales mostraban la región como despoblada, pero esto no era inusual en Siberia. Los soviéticos explicaban las restricciones de viaje al área como reserva natural o instalación militar rutinaria. No fue hasta 1976, casi 20 años después del desastre, que el mundo exterior tuvo su primera pista de que algo había pasado. Dr. Zores Medvedev, quien había logrado escapar a Occidente, publicó un artículo en la revista científica New Scientist titulado Two Decades of Dissidence. En este artículo, mencionó vagamente que había habido un accidente nuclear grave en los Urales en los años 1950. La respuesta occidental fue de escepticismo. Los científicos nucleares americanos y europeos no podían creer que un accidente tan grande hubiera pasado sin que nadie se enterara. Dr. John Hamblin, del Oak Ridge National Laboratory, declaró: «Es imposible ocultar un accidente nuclear de esa magnitud. Si hubiera pasado, lo habríamos detectado». Pero Medvedev tenía razón, y gradualmente, más evidencia comenzó a emerger. Científicos occidentales que analizaban patrones de viento y radiación atmosférica de los años 1950 notaron anomalías inexplicables que se originaban en los montes Urales. Datos sísmicos mostraban una explosión significativa en la región el 29 de septiembre de 1957. La CIA comenzó una investigación secreta en 1978, usando imágenes satelitales, análisis de radiación atmosférica histórica y testimonios de refugiados soviéticos, gradualmente reconstruyeron lo que había pasado. Pero incluso para la CIA, la escala del encubrimiento era difícil de creer. Un memo de la CIA de 1982 decía: «La evidencia sugiere que los soviéticos lograron ocultar un accidente nuclear mayor durante más de 20 años. La operación de encubrimiento fue más sofisticada que cualquier cosa que hayamos visto. Incluyó la reubicación física de poblaciones enteras,
la alteración de registros históricos y la eliminación sistemática de evidencia geográfica. No fue hasta 1989, con la política de glasnost de Gorbachov, que los soviéticos finalmente admitieron que había ocurrido el desastre de Kyshtym. Pero incluso entonces minimizaron su escala. Dijeron que había sido un accidente menor que afectó a unas pocas docenas de personas. La verdad completa no emergió hasta después del colapso de la Unión Soviética en 1991. Científicos rusos independientes finalmente pudieron investigar los archivos secretos. Lo que encontraron fue peor de lo que nadie había imaginado. Doctora Alla Yaroshinskaya, una periodista rusa que investigó el desastre, describió los archivos. Página tras página de listas de muertos, pueblos enteros eliminados, registros de nacimiento alterados para ocultar deformidades. Era un holocausto radiológico que había sido completamente borrado de la historia. Los archivos revelaron que los efectos del desastre de Kyshtym continuaron durante décadas. El área alrededor del sitio de la explosión, ahora conocida como la traza del este de los Urales, sigue siendo una de las áreas más contaminadas radiológicamente del mundo. Es más radioactiva que la zona de exclusión de Chernóbil, pero quizás lo más impactante fue descubrir que Kyshtym no había sido el único accidente. Los archivos revelaron que había habido docenas de accidentes nucleares menores en Mayak durante los años 1950 y 1960. Cada uno había sido ocultado. Cada uno había resultado en muertes y contaminación. Dr. Yablokov, un científico ruso que estudió los archivos de Mayak, estimó que más de 400.000 personas habían sido expuestas a radiación significativa de todas las operaciones de Mayak entre 1948 y 1967. De estas, aproximadamente 100.000 murieron prematuramente debido a cánceres relacionados con radiación. Hoy, más de 65 años después del desastre, los efectos continúan. Las tasas de cáncer en la región siguen siendo anormalmente altas. Los niños nacen con tasas más altas de defectos congénitos. El área contaminada probablemente permanecerá radioactiva durante siglos, pero quizás la lección más importante del desastre de Kyshtym no es sobre energía nuclear o radiación. Es sobre el poder de los gobiernos para ocultar la verdad. Los soviéticos lograron borrar completamente un desastre que afectó a cientos de miles de personas durante 30 años. Alteraron mapas, eliminaron registros, reubicaron poblaciones enteras y crearon una historia alternativa. Si no hubiera sido por la valentía de científicos como Zores Medvedev, quien arriesgó su vida para exponer la verdad, el mundo nunca habría sabido sobre Kyshtym. 200.000 víctimas habrían permanecido sin reconocimiento para siempre. La historia de Kyshtym nos recuerda que los gobiernos pueden ocultar secretos enormes durante décadas. Nos recuerda que la verdad a veces toma generaciones en emerger. Y nos recuerda que debemos cuestionar siempre las historias oficiales, especialmente cuando involucran tragedias humanas, porque por cada Kyshtym que conocemos, podría haber otros que aún permanecen ocultos. El legado de Kyshtym va más allá de la radiación y la muerte. Se convirtió en el modelo para futuros encubrimientos nucleares. Los métodos desarrollados para ocultar Kyshtym fueron refinados y utilizados en otros accidentes. En 1967, cuando el lago Karachay, también en la instalación Mayak, se secó parcialmente y dispersó polvo radiactivo sobre un área de 1.800 kilómetros cuadrados, los soviéticos ya tenían un plan perfeccionado. Evacuaciones silenciosas, alteración de registros, eliminación de evidencia. Nadie supo de este segundo desastre hasta los años 1990. Los archivos desclasificados revelaron algo aún más perturbador. Los soviéticos habían usado a las poblaciones locales como sujetos de prueba involuntarios. Doctora Mira Kosenko, quien trabajó en Mayak durante los años 1960, describió en una entrevista de 1993: teníamos órdenes específicas de monitorear los efectos de la radiación en las poblaciones evacuadas, pero sin decirles que habían sido expuestas. Era un experimento médico a gran escala.
Los científicos soviéticos siguieron secretamente a las víctimas de Kistim durante décadas, documentando cómo la radiación afectaba sus cuerpos, sus hijos, sus nietos. Pero esta información nunca fue compartida con la comunidad médica internacional, ni siquiera fue utilizada para ayudar a las víctimas. Anna Petrovna, una sobreviviente de Kistim, finalmente habló públicamente en 1995, casi 40 años después del desastre. Durante toda mi vida adulta, doctores extraños venían a examinarme. Recordó. Tomaban muestras de sangre, hacían radiografías, hacían preguntas sobre mi salud. Nunca me dijeron por qué, nunca me dijeron los resultados. Años después me enteré de que era parte de un estudio sobre los efectos de la radiación. Era como ser un animal de laboratorio. La investigación secreta reveló que los efectos de Kistim fueron transgeneracionales. Los hijos y nietos de las víctimas mostraban tasas anormalmente altas de cáncer, problemas de desarrollo y trastornos genéticos. Pero esta información permaneció clasificada hasta después del colapso soviético. Dr. Mira Kosenko, quien más tarde emigró a Estados Unidos, trajo consigo miles de documentos sobre los efectos a largo plazo de Kistim. Los datos que recopilamos habrían revolucionado la comprensión mundial de los efectos de la radiación, explicó en una conferencia médica en 1996, pero fue mantenido en secreto durante 40 años. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si esta información hubiera sido compartida? La instalación Mayak continuó operando durante décadas después de Kistim. Los trabajadores siguieron siendo expuestos a radiación sin protección adecuada. Las comunidades locales siguieron bebiendo agua contaminada del río Techa. Y todo esto siguió siendo secreto. No fue hasta 1990 que los residentes de la región finalmente se enteraron de por qué habían estado enfermándose durante décadas. Cuando la verdad emergió, la reacción fue de shock, ira y dolor profundo. Valentina Kostiukova había vivido toda su vida cerca de Mayak. Perdió a su esposo por leucemia en 1975, a su hijo por cáncer cerebral en 1983 y a su hermana por cáncer de tiroides en 1987. Durante 40 años pensé que era mala suerte, dijo en una entrevista de 1992. Cuando me enteré de que había sido radiación todo el tiempo, no pude dormir durante meses. Toda esa muerte, todo ese sufrimiento, y nadie nos dijo nada. Las demandas comenzaron inmediatamente. Miles de víctimas de Kistim y sus familiares demandaron al gobierno ruso por compensación. Pero el proceso legal fue complicado por el hecho de que muchos registros habían sido destruidos deliberadamente. Abogados que representaban a las víctimas se enfrentaron a un desafío único: cómo probar daños de un accidente que oficialmente nunca había ocurrido. Era como tratar de demandar a alguien por un crimen que había sido borrado de la historia, explicó el abogado Mikhail Trepashkin. El gobierno ruso, bajo Boris Yeltsin, estableció un fondo de compensación para las víctimas de Mayak en 1993, pero los pagos fueron mínimos, aproximadamente $50 por mes para las víctimas más severamente afectadas. Para 2000, la mayoría de las víctimas originales de Kistim habían muerto, muchas sin recibir nunca compensación adecuada. Hoy, el área alrededor de Mayak sigue siendo una de las más contaminadas del mundo. El lago Karachay ha sido cubierto con concreto, pero sigue siendo tan radiactivo que una hora de exposición sería letal. Los niveles de radiación en algunas áreas son 100 veces más altos que en la zona de exclusión de Chernóbil. La instalación Mayak continúa operando. Ahora produce combustible nuclear para reactores civiles y procesa residuos nucleares. Oficialmente cumple con todos los estándares internacionales de seguridad, pero los residentes locales siguen desconfiando. Nos dijeron que era seguro antes, dice Svetlana Novikova, cuya familia ha vivido en la región durante generaciones. Nos mintieron durante 40 años. ¿Por qué deberíamos creerles ahora? Los científicos internacionales que han estudiado Kistim consideran que fue un punto de inflexión en la historia nuclear. Dr. Thomas Cochrane del Natural Resources Defense Council
declaró en 2007. Kistim demostró que es posible ocultar incluso los accidentes nucleares más graves durante décadas. Esto cambió fundamentalmente cómo pensamos sobre la transparencia nuclear. Pero quizás el legado más perturbador de Kistim no es lo que pasó, sino lo que podría estar pasando ahora. Si los soviéticos pudieron ocultar un desastre que afectó a 200.000 personas durante 30 años, ¿qué otros secretos nucleares existen? Dr. Ira Helfand, de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, argumenta que Kistim fue solo el comienzo. Los gobiernos de todo el mundo aprendieron de Kistim que los accidentes nucleares pueden ser ocultados. Esto creó incentivos perversos para ocultar problemas en lugar de resolverlos. De hecho, documentos desclasificados han revelado que varios países han tenido accidentes nucleares significativos que fueron ocultados del público. El Reino Unido ocultó un accidente en Windscale en 1957. Francia ocultó varios accidentes en sus instalaciones nucleares durante los años 1960 y 1970. Estados Unidos ocultó el accidente de Santa Susana en California en 1959. Kistim estableció el precedente de que los gobiernos podían salirse con la suya, ocultando desastres nucleares, explicó la historiadora nuclear doctora Kate Brown. Esto erosionó fundamentalmente la confianza pública en la energía nuclear. Hoy, mientras el mundo debate el futuro de la energía nuclear como solución al cambio climático, la sombra de Kistim sigue siendo relevante. Las víctimas y sus descendientes continúan lidiando con las consecuencias de la radiación décadas después del accidente. Doctora Alla Yarosinskaya, quien pasó años documentando los efectos de Kistim, reflexiona: la tragedia real de Kistim no fue solo la radiación o las muertes, fue la traición absoluta de la confianza entre el gobierno y el pueblo. Cuando ocultamos la verdad sobre desastres como este, no solo ocultamos muerte y sufrimiento, ocultamos lecciones que podrían prevenir futuros desastres. La historia de Kistim sirve como una advertencia sobre los peligros de la secretividad gubernamental, especialmente cuando se trata de tecnologías que pueden afectar a generaciones. Nos recuerda que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, siempre es preferible a las mentiras, sin importar cuán reconfortantes puedan parecer. Y nos recuerda que detrás de cada estadística, cada número de víctimas, cada medición de radiación, hay seres humanos reales que sufrieron, que murieron y que merecían saber la verdad sobre lo que les había pasado. El legado de Kistim vive en cada víctima que nunca recibió justicia, en cada familia que nunca supo por qué sus seres queridos murieron, y en cada lección que tardó décadas en ser aprendida porque la verdad fue enterrada junto con los pueblos que desaparecieron del mapa. Esta es la historia completa del desastre nuclear que los soviéticos ocultaron durante 30 años, una historia de traición gubernamental, sufrimiento humano y la búsqueda incansable de la verdad. Los archivos más perturbadores sobre Kistim fueron descubiertos en 2005, cuando investigadores rusos encontraron documentos enterrados en los sótanos del antiguo KGB. Estos documentos revelaron que el encubrimiento había sido aún más sistemático de lo que nadie había imaginado. El proyecto limpieza, como lo llamaban internamente, no solo involucraba ocultar el accidente. Los soviéticos habían desarrollado un plan detallado para eliminar cualquier rastro de que las poblaciones afectadas hubieran existido jamás. Los documentos mostraban listas meticulosas, 23.000 certificados de nacimiento alterados, 15.000 registros de matrimonio eliminados, 8.000 certificados de defunción falsificados. Cada persona que había vivido en el área contaminada fue sistemáticamente borrada de la historia oficial. Dr. Boris Chilyaev, quien participó en el análisis de estos documentos, describió su contenido. No era solo censura, era genocidio documental. Habían eliminado la existencia legal de 200.000 personas, como si nunca hubieran nacido, nunca hubieran vivido, nunca hubieran muerto. Uno de los aspectos más crueles del encubrimiento fue el destino de los registros médicos. Cuando las víctimas evacuadas comenzaron a desarrollar cánceres y otras enfermedades
relacionadas con la radiación, los médicos tenían órdenes estrictas de no documentar la verdadera causa. Dr. Yevgeny Burov trabajaba en un hospital que trataba a víctimas de Kistim durante los años 1960. En una entrevista grabada secretamente en 1994, reveló: «Veíamos los mismos síntomas una y otra vez: leucemia, cáncer de tiroides, malformaciones en los bebés. Sabíamos que era radiación, pero teníamos que escribir causa desconocida o predisposición genética. Los supervisores revisaban cada archivo médico para asegurar que no mencionáramos radiación. Esta falsificación sistemática de registros médicos tuvo consecuencias devastadoras para las víctimas. Sin diagnósticos precisos, no podían recibir tratamiento adecuado. Peor aún, los doctores de otras regiones, al ver los registros falsificados, no podían entender por qué tantos pacientes de la misma área tenían cánceres tan raros. La magnitud del encubrimiento se extendía incluso a las bibliotecas y escuelas. Equipos especiales de censores visitaron todas las bibliotecas en un radio de 500 kilómetros, confiscando o alterando cualquier libro, mapa o documento que mencionara los pueblos desaparecidos. Nina Volosina era bibliotecaria en Chelyabinsk durante los años 1960. Un día, llegaron hombres con uniformes. Recordó: tenían listas de libros específicos, tomaron atlas geográficos, libros de historia local, incluso algunos libros de literatura que mencionaban los pueblos. Me dijeron que estos libros contenían información desactualizada y serían reemplazados con versiones corregidas. Los libros de texto escolares fueron reescritos para eliminar cualquier referencia a los pueblos que habían desaparecido. Los maestros recibieron instrucciones específicas de no discutir la historia local de ciertas áreas. Una generación entera de niños creció sin saber que pueblos enteros habían existido en su región décadas antes. Pero quizás el aspecto más siniestro del encubrimiento fue cómo los soviéticos manejaron a los testigos. Cualquier persona que hubiera visto la explosión o sus efectos inmediatos fue identificada y monitoreada por la KGB. Vladimir Petrov había sido conductor de camiones y estaba transportando suministros cerca de Mayak la noche de la explosión. Vio las llamas en el cielo y sintió la onda expansiva. Al día siguiente, agentes me visitaron en casa, recordó en una entrevista de 1996. Me dijeron que había sido un accidente industrial menor, que no debía hablar sobre lo que había visto. Me ofrecieron un mejor trabajo en otra ciudad. Cuando me negué, comenzaron a amenazarme. Petrov fue arrestado 2 semanas después bajo cargos fabricados de actividad antisoviética. Pasó 5 años en un campo de trabajo. Cuando fue liberado, descubrió que su familia había sido reubicada y que no podía contactarlos. Los soviéticos utilizaron una combinación de sobornos, amenazas y arrestos para silenciar a los testigos. Aquellos que cooperaron fueron recompensados con mejores trabajos y viviendas. Aquellos que resistieron simplemente desaparecieron. Este patrón de intimidación se extendía incluso a científicos y oficiales que habían estado involucrados en la respuesta inicial al desastre. Dr. Alexei Burnazian, quien había dirigido parte de la investigación médica sobre los efectos de la radiación, fue transferido a una posición sin importancia en Siberia cuando comenzó a cuestionar la política de secretismo. «Me volví inconveniente», escribió Burnazian en su diario personal, descubierto después de su muerte en 1979. Sabía demasiado sobre los efectos reales del accidente. Mi investigación mostraba que las víctimas seguirían muriendo durante décadas. Esto contradecía la historia oficial de que había sido un incidente menor. La efectividad del encubrimiento de Kistim inspiró operaciones similares en otros países. Documentos desclasificados de la CIA muestran que los estadounidenses estudiaron meticulosamente los métodos soviéticos para ocultar accidentes nucleares. Un memo de la CIA de 1963 declaraba: «Los soviéticos han demostrado que es posible ocultar completamente accidentes nucleares mayores. Deberíamos considerar implementar protocolos similares para futuros incidentes en instalaciones americanas». De hecho, cuando ocurrió el accidente de Santa Susana en California
En 1959, los estadounidenses utilizaron muchas de las técnicas perfeccionadas en KISS-TEAM: alteración de registros médicos, reubicación silenciosa de poblaciones y eliminación sistemática de evidencia. El legado de KISS-TEAM puede ser visto en accidentes nucleares posteriores alrededor del mundo. En cada caso, Windscale, Chernóbil, Fukushima, los gobiernos inicialmente intentaron minimizar la escala del desastre, ocultar información del público y evitar responsabilidad. KISS-TEAM estableció el patrón, explicó la historiadora nuclear doctora Sonja Schmidt. Demostró que los gobiernos podían salirse con la suya, mintiendo sobre desastres nucleares durante décadas. Este precedente continúa influenciando cómo los gobiernos responden a accidentes nucleares hoy día. Hoy, más de 65 años después del desastre, la región alrededor de KISS-TEAM sigue siendo uno de los lugares más contaminados radiológicamente del mundo. El río Techa, donde se vertieron residuos nucleares durante años, sigue siendo demasiado peligroso para el contacto humano. Los niveles de cáncer en la región siguen siendo anormalmente altos. Pero quizás más importante, KISS-TEAM sirve como un recordatorio permanente de lo que puede pasar cuando los gobiernos priorizan los secretos sobre la seguridad pública. 200.000 personas pagaron el precio definitivo por la arrogancia nuclear y el encubrimiento gubernamental. Sus nombres fueron borrados de los mapas, sus hogares fueron enterrados, sus muertes fueron ocultadas, pero su historia sobrevive como una advertencia para futuras generaciones, que la verdad, sin importar cuán dolorosa, siempre debe prevalecer sobre la conveniencia política. Esta es la historia completa del desastre nuclear que los soviéticos ocultaron durante 30 años. Una historia que nos recuerda que los secretos gubernamentales tienen un costo humano real y que ese costo a menudo lo pagan los más vulnerables de la sociedad. La verdad sobre KISS-TEAM tardó 3 décadas en emerger, pero finalmente emergió. Y en esa emergencia de la verdad encontramos tanto horror como esperanza. Horror por lo que los gobiernos son capaces de ocultar, pero esperanza en que la verdad, eventualmente, siempre encuentra una manera de salir a la luz.